Vamos a cambiar completamente de tema. Hoy se dieron a conocer los resultados de la encuesta nacional del Centro de Estudios Públicos. Según dicho estudio, el 32% de los chilenos respalda al presidente Boric, el 27% optaría por el rechazo en el plebiscito para una nueva constitución, mientras que un 25% votaría por el apruebo y un 37% se declara indeciso. Además, las figuras mejor evaluadas, Mario Marcel, el ministro de Hacienda, y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Para hablar del tema nos acompaña Carmen Lefulón, coordinadora del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos. Carmen, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, Carmen, para ir entendiendo de partida, ¿cuándo y más o menos de cómo se hace el trabajo de campo, que es bien importante para marcar un poquito los tiempos respecto, por ejemplo, a la aprobación, desaprobación del presidente Boric? Sí, nosotros somos, la encuesta CEP es una encuesta presencial en que tenemos una muestra estratificada y aleatoria en 3 etapas, que es manzana, vivienda y individuo. Eso nos asegura una representatividad a nivel nacional de toda la población mayores de 18 años. Nosotros tuvimos para esta encuesta una tasa de respuesta del 61,1%. Dado que es una encuesta presencial, nosotros se hacen bastantes revisitas para alcanzar respuesta de las personas que seleccionadas aleatoriamente en la muestra. El trabajo de campo se extendió desde el 13 de abril hasta el 29 de mayo. Nuestra encuesta en general es una encuesta larga, dura 5 semanas. Esta se extendió un poco más. Y por lo tanto los eventos que cubrimos terminan justo antes de la cuenta pública. Nosotros quisimos iniciar el trabajo de campo, que es lo que marca han transcurrido el primer mes de la presidencia del presidente Boric, para tomar como una línea base con respecto a poder hacer comparaciones futuras. Claro, Carmen, el tema del tiempo es súper importante porque te lo preguntaban en la mañana incluso por los mejores números que ha mostrado el presidente Boric después de la cuenta pública del pasado 1 de enero. Pero quiero ir a un punto que es bien relevante. La aprobación del presidente llega a un 32%. Si uno lo compara con las primeras CEP de los últimos presidentes, es la más baja. Pero también uno dice, a ver, esta es una presidencia que no ha tenido ese concepto de la luna de miel. O sea, desde el primer día fue durísimo. También es el reflejo de este nuevo Chile, que es mucho más crítico, que no da espacio, por ejemplo, a estas lunas de miel. Tenemos, ¿no es cierto?, una situación económicamente adversa. Tu pregunta sobre la luna de miel, yo creo que tenemos que verlo. Tenemos, como se dice, una sola observación. Vamos a tener que ver qué es lo que pasa a futuro. Pero el tema es que también la contingencia fue muy intensa al inicio, ¿no es cierto? Se enfrentó mayores problemas que los han enfrentado otros presidentes. Si miramos incluso solo la perspectiva económica, tenemos una inflación que ahora va a superar por primera vez hace años el 10%, que es algo que afecta directamente a las personas. También está en los temas de violencia, de delincuencia, que como vamos probablemente a conversar después, pero muestra la CEP que son las principales preocupaciones de la ciudadanía. Y en ese sentido la contingencia fue muy intensa para el presidente Boric en los primeros meses de gobierno. Sí, seguramente la cuenta pública, si es que se hubiera considerado acá, como lo reflejó por ejemplo la cadena, podría mejorar un poco los números para el presidente, ¿no? Es probable la cuenta pública. Lo que nosotros vemos en términos cualitativos fue una cuenta que apeló mucho a la unidad, al acuerdo, que es algo que la ciudadanía valora muchísimo. Nosotros vemos en otras preguntas de la encuesta, por ejemplo, que la ciudadanía prefiere que los convencionales constituyentes privilegien los acuerdos. También lo hemos preguntado antes con los políticos, y en ese sentido hay que ver la duración de este efecto positivo con respecto al impacto de la economía, de la delincuencia, que son problemas que afectan a la ciudadanía y que probablemente tienen un impacto negativo en el gobierno incumbente. Sí. Carmen, la figura mejor evaluada, lo decíamos en la presentación, Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, en el caso de la oposición. Mario Marcel, ministro de Hacienda. ¿Cómo ustedes ven justo estas dos figuras dentro del arco político? Una que está dentro del gobierno, otra que está obviamente en la oposición. ¿Cómo se explica este primer y segundo lugar? Sí, bueno, son primer y segundo lugar, pero las diferencias no son estéticamente significativas entre uno y otro, son porcentuales. Pero volviendo a tu pregunta, a ver, la ciudadanía en general valora, como comentábamos antes, mucho los acuerdos, personas que van más allá de defensas
o actitudes despectivas hacia los oponentes y que estén preocupados de problemas concretos. No, esto no es un cosismo, son problemas, pueden ser problemas profundos como el estado de la economía, como resolver ese tipo de problemas, y en ese sentido, o problemas locales que los afecten. En ese sentido, nosotros en otras encuestas anteriores también hemos tenido a otros alcaldes que también en general las municipalidades son mejor evaluadas que el gobierno. La alcaldesa también ha tenido un rol importante en los medios en términos de su actitud frente a la delincuencia, sobre hechos de violencia de género, y por lo tanto en ese sentido es valorada positivamente probablemente por la ciudadanía. El ministro Marcel también, lo que él ha mostrado siempre ha sido una actitud muy conciliadora, de una actitud muy respetuosa con sus oponentes, que nunca ha sido despectivo, que no ha criticado, y eso también creo que la ciudadanía lo valora. De hecho, si uno descompone o desagrega por posición política, es interesante porque el ministro Marcel, si bien, como es esperar, tiene una mayor valoración positiva dentro de gente que se identifica de izquierda y centroizquierda, es dentro de todas las figuras políticas quien tiene una mayor valoración positiva entre quienes se identifican en la derecha o quienes no se identifican en este eje. Por lo tanto, tiene una valoración positiva transversal, cosa que no se observa con otras figuras políticas. Carmen, entrando al plebiscito de salida, lo que va a suceder el 4 de septiembre, todavía no tenemos el texto definitivo, el próximo 4 de julio lo tendremos. ¿Cuál es la explicación de ustedes? ¿Qué explicación dan para los números que se presentan? Este 27% de opción de rechazo, 25% aprueba, 37% no lo tiene decidido, como que se parece a otros números que hemos ido conociendo en los últimos días, en que los guarismos están bien apretados, pero también mucha gente, al día de hoy, faltando poco más de 80 días para el plebiscito, aún no se decide. Sí, bueno, si uno ve las razones, nosotros les preguntamos por las principales razones por las cuales no se ha decidido, un 50%, casi un 9%, dice que le falta información, que no se ha informado, que necesita conocerlo. Y otro porcentaje importante, un 37%, que no lo ha leído, que lo está leyendo, que no ha terminado, que lo ha pensado. Por lo tanto, hay un porcentaje importante que es que no tiene conocimientos, y la pregunta que tenemos que hacernos es, mirando hacia el plebiscito del 4 de septiembre, es qué va a pasar con esas personas que no se han informado. ¿Van a querer informarse? ¿Van a estar abiertos a qué información va a recibir y cómo van a recibir ese tipo de información? Si miramos quienes, por ejemplo, aprueban, las razones que dan son mayoritariamente que Chile necesita cambios, mejoras para el país, y también hacen referencia a ciertas demandas específicas asociadas a derechos sociales, a justicia social. Y lo que es interesante, en cambio, si vemos las principales razones para rechazar, 59% de las personas menciona por las características de los convencionales, cómo han actuado, la forma de trabajo. Hay un tema más personal ahí, ¿o no, Carmen? Respecto a los convencionales, llama la atención casi el 60%, va más que el fondo de la discusión, va hacia los convencionales, hacia quizás las personalidades. Nosotros podemos pensar que está más asociado a una desconfianza del trabajo que se va a hacer en la convención por la actitud que han tomado los convencionales, que se lo han tomado en serio, que hacen cualquier cosa. Es hacia los convencionales, pero en la forma que han trabajado, y eso podría llevar a dudar sobre el texto. Y eso es como que no están capacitados, que no están preparados, ¿no es cierto? Esa es la crítica, más que lo hace dudar del texto, pero sin ir directamente hacia el texto. Carmen, sí, también llama la atención que la confianza a la convención es similar a la del gobierno. Claro, hasta ahora la conversación lo dijo el mismo presidente, lo dijo Giorgio Jackson, por ejemplo, que buena parte de la suerte de las reformas del gobierno tiene que ver con lo que sucede el 4 de septiembre. Aquí se refleja un poco que la suerte de la convención es la suerte del gobierno del presidente Boric. Están asociados, sin embargo, no es una asociación perfecta, no es uno a uno. Y sobre todo porque vemos que hay un porcentaje importante justamente que son los no decididos, y ese porcentaje es muy importante, que es cómo va a responder versus la aprobación del gobierno, versus la aprobación de la Constitución, y eso todavía es una pregunta que tenemos que hacernos, porque justamente son personas que su razón de ser está asociada a que no están informados, que no han leído, y más que a una asociación con el presidente o con una oposición ideológica. Sí, hay varios temas también que son los que más preocupan a la ciudadanía, sin duda, a diferencia, por ejemplo, la medición de ustedes de hace, estaba viendo las mediciones, en diciembre del 2019, 26%, uno de sus principales temas era la delincuencia. Hoy día, el 50%. Sin duda, la delincuencia, la seguridad, los robos
se toma la preocupación de los chilenos? Sin duda. Tenemos un 50% que considera que la delincuencia, asalto y robos es uno de los principales problemas, pero también tenemos preguntas asociadas a la seguridad pública, como es el narcotráfico, que un 23% lo menciona, y la violencia un 15%. Si uno mira el grupo de personas que menciona lo menos uno de estos tres aspectos vinculados a la seguridad pública, tenemos que un 70% de la población considera que uno de los tres principales problemas que debiera dedicar en mayor esfuerzo el gobierno está asociado a la seguridad ciudadana, seguridad pública, ya sea delincuencia, narcotráfico o violencia. Sí, Carmen, un número que no deja de llamar la atención es que solamente un 1% de la población cree que, o de las cosas que más le preocupa, es la pandemia. Un 1%. Bajo, ¿no? ¿Se perdió ese sentido de peligro, quizá? Pasan dos cosas. Por una parte, estas son prioridades, por lo Ya. tanto, las personas tienen que elegir tres, no pueden decir 10. Ya. Por lo tanto, son las tres principales problemas. Y en el fondo, lo que vemos que en relevancia para la ciudadanía, la pandemia COVID, que pensemos que en agosto de 2021, que sí era un problema, tenía un 7% de las menciones, que tampoco era tan alto. ¿Por qué? Porque hay otros problemas más urgentes o más relevantes que necesitan que asocie el gobierno. Pero lo que vemos también es que, y eso es más allá de la encuesta, ¿no es cierto?, hay una percepción menor de riesgo probablemente que también se ve reflejado en esto. También otro número respecto a la migración. En una escala de 1 a 10, donde 1 es prohibir toda inmigración y 10 permitiría libremente, el 61% cree que se debe prohibir la migración. Preocupante el Sí, número, ¿no? esa escala, sí. A ver, nosotros en una escala del 1 al 10, el polo 1 es ¿Ya? prohibir toda inmigración y después va hasta el punto intermedio y el 10 que es permitir. Tenemos nosotros un 30% que es prohibir toda inmigración y en el eje de 1 a 4, o sea, desde prohibir 2, 3, 4, un 61%. Es un porcentaje alto. No tenemos preguntas idénticas a esta en el pasado, pero nosotros hemos hecho otras preguntas asociadas a la inmigración y en general la ciudadanía es bastante adversa a permitir libremente la inmigración, siempre ha estado más bien a favor de restringir los flujos migratorios. Y por último, Carmen, y otros números que van más a lo cualitativo. Un 51% ve el país estancado, un 32% en decadencia. Estamos más desconfiados, más inseguros, menos tolerantes. Es preocupante la radiografía, ¿no? Es preocupante. Tenemos situaciones en la percepción de la economía, es sumamente preocupante, pero que está asociada, ¿no es cierto? Sabemos que hay un aumento de la inflación, hay un tema con el crecimiento, está no solo factores internos que se venían de antes con los retiros, sino también factores externos, pero también es muy preocupante la percepción sobre la evaluación de la situación política, Sí. en que es muy negativo. Un 44% pensaba que estábamos mejor hace 5 años atrás en términos de la situación política que hoy en día. Lo que da cierta nota o positiva o cierta es que han subido la confianza en algunas instituciones y eso siempre es bueno. Pensando, ¿no es cierto?, subió en las asociadas y esto también se A la asocia seguridad, con la PDI y con la Carabineros. seguridad, asociadas todas a la seguridad, incluida Tribunal de Justicia y Ministerio Público, que si bien es más Claro. baja, un 15% también subieron, y sobre todo, ¿no es cierto?, de esas instituciones. Carmen Lefulón, coordinadora del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos. Te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés muy Buenas bien. tardes.